Bueno, vamos a empezar con la clase 5 de modelos discretos, en la que vamos a ver una primera parte de lo que son las álgebras de Boole y sus usos. Empecemos con ¿qué es una álgebra de Boole? Bueno, tenemos un conjunto B, que es distinto de vacío, que contiene dos elementos especiales, que van a ser el 0 y el 1. Y las operaciones cerradas, más y por, ¿qué significa que sean cerradas? Que cuando las aplico van a caer todos dentro del mismo B, los resultados. Y tenemos una operación unaria que le vamos a llamar complemento. ¿Sí? Y lo representamos con este guión que va a ser arriba de la letra. Entonces la estructura B más por complemento 0,1 va a ser una álgebra de Boole si se cumplen los siguientes axiomas para toda x y z, que son elementos de B. Primer axioma, el de conmutatividad. Si hacemos x por y es lo mismo que hacer, x más y es lo mismo que hacer y más x. Y lo mismo con el por. X por y es lo mismo que hacer y por x. Una aclaración antes de seguir. Ojo con este más y este por, porque no son el más y el por usuales que estamos acostumbrados a hacer 2 más 3, 5. ¿Sí? Van a ser un más y un por que se van a adaptar a la estructura en la que estoy trabajando. Después vamos a ver un ejemplo. Lo mismo va a pasar con el 0 y el 1. No son los mismos ceros y unos a los que estamos acostumbrados. Bien, axioma de asociatividad. Si tenemos x más y más z, es lo mismo que tener x más y más z. Y lo mismo pasa con el por. Existencia de neutros. ¿Qué significa neutro? Que cuando yo lo opero obtengo el mismo resultado. ¿Quién es el neutro para más? El elemento 0. X más 0, x. ¿Quién es el neutro para por? El elemento 1. X por 1 me devuelve x. Existencia de inversos. Bien, ¿qué significa el inverso? Que también lo llamamos elementos complementarios. Bueno, que si yo un elemento lo opero con su complemento, o con su inverso, que es lo mismo, me devuelve para la suma el 1. X más su complemento me da 1. Y x por su complemento me va a devolver el 0. Bien, distributividad. X por y más z es lo mismo que hacer distributiva. X por y más x por z. X más y por z es esta distributiva que está acá. X más y por x más z. Y acá hay que prestar especial atención, porque nosotros estamos acostumbrados a la primera, porque uno está muy acostumbrado a que este es nuestro por común y este es nuestro más de toda la vida. Y no es así. Esto es claro, si esto es 5, esto es 2 y esto es 3, lo puedo distribuir y listo. Pero todos aprendimos desde la primaria que la suma no es distributiva respecto de la multiplicación. Y en un álgebra de Boole, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que los números reales, con los que nosotros estamos acostumbrados, no son un álgebra de Boole. Porque, por ejemplo, esto que está acá no lo podríamos aplicar. ¿Sí? La última. Bien, todas estas son propiedades, axiomas mejor dicho, que si una estructura los cumple, decimos que esa estructura tiene estructura de álgebra de Boole. El álgebra de Boole tiene algo que se llama principio de dualidad, que significa que a toda expresión válida le va a corresponder una expresión dual que también es válida. ¿Y cómo se va a obtener? Intercambiando el más por el por, o el por el más, y el 0 por el 1 o el 1 por el 0. Fíjense que acá está, en todo lo que acabamos de ver, está hecho con sus duales. Por ejemplo, acá tenemos todo con más. ¿Cómo obtengo el dual? Bueno, va a ser exactamente lo mismo pero con por. Miren acá, x más 0 me da x. ¿Cuál es el dual? El más por el por, el 0 por el 1. ¿Sí? Toda expresión tiene su dual. Un ejemplito para ir entendiendo de qué estamos hablando. Si tenemos el conjunto de las proposiciones que venimos trabajando hasta ahora y los conectivos lógicos, o
e i, estamos en presencia de un álgebra de Boole. Fíjense, el más va a ser el o, el por va a ser el i, el 1 va a ser el verdadero, el 0 va a ser el falso y el complemento va a ser la negación. Esto que está acá cumple todas las estructuras, los axiomas que habíamos visto antes. Por ejemplo, ¿se acuerdan que uno de los axiomas era que x por y más z es lo mismo que x por y? El por muchas veces directamente no lo ponemos. X por y más x por z. Bueno, pero también sabemos esto de lógica. X, y o z es lo mismo que decir x, y o x, y, z. ¿Sí? Bueno, toda la lógica proposicional con estas condiciones conforman un álgebra de Boole, por ejemplo, entre otras. Pero bueno, en realidad, si uno se lo pone a pensar, ¿cuáles son los elementos especiales del álgebra de Boole? Y el 0 y el 1. Y bueno, justamente lo que nos va a interesar a nosotros es que el álgebra de Boole está estrechamente relacionada con el binario. Otro ejemplo es el álgebra binaria de Boole. El álgebra binaria de Boole consiste en, tengo un conjunto B que es 0 y 1 solamente, ¿sí? Y tengo las operaciones más y por. ¿Cómo se va a definir el álgebra binaria de Boole? Con esta tabla que está acá. Fíjense que pruebo todas las posibilidades que puede tener X, 0, 0, 1, 1 e Y 0, 1, 0, 1, ¿sí? Con esto tengo todas las combinaciones. Como si el 0 fuese un falso y el 1 fuese un verdadero. Y acá, ¿cómo defino el más? De esta manera, si son los dos son ceros, esto te da 0. En cualquier otro caso te da 1. ¿Sí? ¿Y cómo defino el por? Bueno, si tenés los dos unos, te da 1. En cualquier otro caso te da 0. ¿Sí? Si yo esto lo intercambio por la lógica proposicional, esto es P, esto es Q, esto es P o Q, esto es P y Q. ¿Sí? El 0 sería el falso, el 1 sería el verdadero, y todo funciona igual. Pero acá estamos trabajando con binarios. ¿Sí? El álgebra de Boole tiene ciertos teoremas que los vamos a tener que ir usando para poder transformar expresiones. Primero uno va a decir, ¿para qué estoy viendo todo esto? Y en un rato se va a empezar a aclarar el panorama de dónde estamos yendo. Los elementos 0 y 1 del álgebra de Boole son únicos. ¿Sí? No hay otros. O sea, si yo identifique quién es el 0, no hay otro que pueda cumplir la función del 0. Y lo mismo con el 1. Y después tenemos estas leyes. Las leyes de idempotencia, si tengo x más x, x es un genérico, p más p, a más a, i más i. X más x es x, y x por x es x. Las leyes de dominancia, si tenemos x más 1, nos da igual a 1, y x por 0 nos da igual a 0. Esto, bueno, uno puede decir, oh, esto lo sé de toda la vida, pero esto no. ¿Sí? Bueno, es porque tenemos que sacar el chip de la cabeza que estamos trabajando con los números reales. ¿Por qué se llaman leyes de dominancia? Porque hay un número que domina. El 1 domina para la suma y el 0 domina para el producto. Leyes de absorción, si tenemos x más xy, nos da directamente x. ¿Ven? Se repite el elemento. ¿Sí? El y directamente se descarta. X por x más y nos da x. Leyes del consenso. Estas son las que vinculan el complemento. Fíjense que x más el complemento de x o el inverso por y nos da x más y. Chau el inverso. X por el complemento o el inverso más y, ¿qué hacemos? Chau el complemento. ¿Sí? Esto que está acá, ¿cómo podríamos verificar todas estas cosas? Bueno, con una tabla, ¿sí? Las tablas de 0 y 1, que también le llamamos tablas de verdad, lo podríamos verificar sin ningún problema. Bien, estas dos son las leyes del consenso. Y también fíjense que todas las que van apareciendo son el dual, ¿sí?
el más por el por el más, ¿sí? Son todos los duales. Ley del doble complemento. El complemento del complemento de x es directamente x, que sería lo mismo que decir el inverso del inverso de x es x. Y las típicas leyes de De Morgan, que estas son siempre útiles. Si tenemos el complemento de x más y, va a ser lo mismo que decir el complemento de x por el complemento de y. Y el complemento de x por y va a ser lo mismo que decir el complemento de x más el complemento de y. Vamos a demostrar algunos. Por ejemplo, esto que teníamos acá, ¿sí?, era la ley de idempotencia. En este caso voy a demostrar el que es para la suma. ¿Cómo demuestro? Y usando los axiomas. Yo quiero partir de acá y llegar acá. Parto de acá. X más y. Bueno, x más y yo lo podría escribir como x, x más x. Yo lo podría escribir como x más x por 1. Porque el 1, hacer por 1, no afecta. Es una de las propiedades del neutro. Recomendación, los axiomas y los teoremas ténganselos anotados en una hojita. Porque los vamos a usar todo el tiempo. Bien, ¿cómo puedo proseguir? Bueno, podríamos agarrar y decir, este 1, yo lo puedo escribir como x más su complemento. ¿Por qué? Porque es el elemento complementario. Es uno de los axiomas. Bueno, ¿ahora qué podríamos hacer? Puedo usar distributividad. ¿Sí? Hacemos la distributiva de esto con respecto a esto. Y nos va a quedar esto. Desarróllenlo y van a ver que queda a la perfección esto. En realidad, para que se entienda, piénsenlo así. Lo que pasa es que es difícil porque uno está acostumbrado a los números reales. Saqué factor común x. ¿En este término está x? Sí. ¿En este término está x? Sí. Entonces lo saqué de factor común. ¿Y qué me quedó? El más. Y me quedó este por este. Uno no está acostumbrado a que el más sea distributivo por el por. Eso es una de las cosas que más cuesta acostumbrarse en este álgebra. Esto que está acá nos da 0, porque es el elemento complementario para el por. Y acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Directamente x, porque 0 es el neutro de la suma. Entonces partí de x más y llegué a x. Acá tenemos otro ejemplo que lo hacemos rápido. Quiero probar que esto se cumple. ¿Esto qué es? Es la ley de absorción para la suma. Bueno, a ver. Esto que está acá lo puedo escribir como x por 1 más esto. Agregué un 1, que no afecta porque es el neutro. Bien, ahora estos dos que tienen en común, el x lo saco. Me queda 1 más y. El 1, ¿sí?, por ley de dominancia, si tengo 1 más y directamente queda 1. Entonces nos queda x por 1. Y x por 1, 1 es el neutro para el producto, entonces nos queda x directamente. O sea que es lo mismo. Y así puedo demostrar todas. ¿Sí? Bien, vamos a llamar función booleana. ¿A qué? A una función que va desde un b a la n a b. ¿Qué significa este b a la n? Son todas las entradas que vamos a tener en una función. A ver, es como una cajita igual que funciones, pero lo que hace esta caja es, le entran literales a, b, c o más, ¿sí?, todos los que yo quiera, y me va a devolver una función transformada. Esto va a hacer cosas con esto, los va a sumar, los va a multiplicar, lo que sea, y me va a devolver una expresión. Esto es mejor verlo con un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos una función booleana. ¿Qué es lo que hace? Le entra xy y ¿qué me devuelve? La suma de ellos. ¿Sí? Es como una función común y corriente. La tabla de verdad de una función booleana es una tabla con ceros y unos. ¿Cómo hacemos esta tabla? Y a ver, colocamos xy, los alternamos, siempre arranquen por el 0, 0, ¿sí? 0, 0, 1, 1, siempre conviene arrancar así. Por otro tema que vamos a ver más adelante de min términos, conviene arrancar de esta manera. Y acá los alterno. Y esta es la suma. Bueno, nosotros sabemos, por el álgebra binaria de Boole, cómo funciona la suma. ¿Cómo funciona? Si tenés 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. En todos los demás casos, 1. ¿Sí? Esto es una función booleana. Acuérdense, eso lo tenemos en las anteriores, de todas maneras lo tienen en el apunte, cómo funciona la suma. Tenemos esto que está acá ahora, otra función. ¿Sí?
le entra XY y me devuelve esto. Lo mismo, tabla de verdad, los alterno y empiezo. X por Y. Bueno, ¿cómo funciona el X por Y? X por Y, cuando tengo 1, 1 va a ser 1 y en todos los demás casos 0. Pongo el complemento, ¿sí? Voy transformándolo hasta llegar al final. Pongo el complemento de Y, todo lo que sea 0 me lo transforma en 1 y lo que es 1 me lo transforma en 0. Ahora, ¿cómo sigue esto? Va a hacer esta multiplicación. El X por el Y. Nos queda esto. 0 por 1, 0. 0 por 0, 0. Y así sucesivamente arman la tabla. Y finalmente los suman. Sumamos este con este. Y nos queda esto. Acuérdense cuando me va a dar la suma 0 cuando los dos sean 0. Acá lo tenemos. 0, 0, 1, 1. ¿Está bien? Ese es el resultado de la tabla, ¿sí? Obviamente que esto después lo vamos a pensar con corriente. Una función booleana se puede simplificar, porque a veces la función booleana es fea, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, y la podemos simplificar a que sea algo más chico. Por el momento simplemente matemática, pero después vamos a ver que nos sirve para ahorrar. A ver, este ejemplo es el que hicimos anteriormente con la tabla de verdad. Bueno, con los teoremas y las propiedades que sabemos del álgebra de Boole podemos empezar a transformarlo. ¿Qué tienen en común? La X. La sacamos, ¿sí? Por propiedad distributiva. Bien, ahora X más el complemento, ¿sí? ¿Qué nos da? Y nos da directamente 1. ¿Está bien? Esto es por el complemento, ¿sí? Es como uno de los axiomas del álgebra de Boole. Lo tenemos al principio. Y X por 1, estoy multiplicando por el neutro, directamente nos queda X. ¿Está bien? Y esto lo vamos a usar mucho en circuitos. Si uno quiere, ¿sí? Si se fijan, tenemos esto es lo mismo que directamente tener X. A ver si esto es cierto. Esto nos arrojó este resultado que está acá. ¿Y X quién es? Esto que está acá. Son exactamente iguales. Quiere decir que en vez de haber hecho todo esto, directamente podría haber dejado X, porque me arroja el mismo valor de verdad. A ver, vamos a ver cómo hacemos para simplificar esta función. Bueno, esto es práctica. Más que nada es eso. Vamos a empezar diciendo, bueno, a ver, tengo dos veces esto. A, B complemento C más A, B complemento C. No tiene ningún sentido agarrar y decir, lo voy a escribir acá, agarrar y decir, si tengo dos veces eso, tengo dos veces A, B complemento C. Esto que está acá no tiene sentido, ¿sí? Porque A, B complemento C más A, B complemento C, sabemos que directamente es A, B complemento C. Tenemos una propiedad, ¿sí? Que es la de idempotencia, que si tengo X más X, en un álgebra de Boole esto directamente nos da X. Entonces, si yo tengo estas dos cosas sumadas, directamente nos queda esto. Por lo tanto, estos dos pasaron a ser este, uno solo. Bien, todo lo demás quedó igual. Ahora, acá lo que hicimos fue distributiva. Este C lo distribuí para acá. ¿Por qué lo distribuí para este y no para este? Porque acá también tengo un C. Entonces algo voy a poder hacer. Fíjense que cuando hicimos la distributiva, nos queda A por C. Y acá nos hubiese quedado C por C. Pero C por C, por idempotencia, directamente es C. Y lo demás quedó igual. Ahora, ¿cómo seguimos? Bueno, esto queda igual, y acá aplico distributiva doble. A ver, AC a complemento. Este por este, ahora este por este, ¿sí? ACB, este por este por este, ¿sí? Y eso es lo que nos quedó. Bien, ¿cómo podemos seguir? Bueno, primero y principal, ver esto. Si miramos esto que está acá, nos damos cuenta que nos aparece. Esto lo puedo conmutar y nos quedaría, en vez de AC a complemento, podríamos decir A complemento C. Entonces nos quedaría que por el complemento, A por A complemento, nos da 0.
Y 0 por C nos da 0 también. O sea, todo esto es 0. Nos queda todo lo demás igual. Después podemos abreviar pasos, pero lo estoy haciendo uno por uno. ¿Cómo seguimos? Bueno, este 0 obviamente, acá de todas sumas, este 0 se fue. ¿Sí? Todo lo demás igual. Ahora, este y este tienen C. Lo saco. Saqué C de factor común y me quedó esto que está acá. Bien, ahora lo que hicimos fue, esto está igual, el C está igual, esto está igual. Acá conmuté. ¿Sí? Este lo puse acá, este lo puse acá. Simplemente apliqué propiedad conmutativa. Pero, ¿para qué apliqué propiedad conmutativa? Porque estos dos, tanto este y estos, ¿sí? Directamente los puedo escribir como estos dos. ¿Por qué? Por leyes del consenso. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo acá? Si se fijan y lo comparan, van a ver que tengo esto a complemento y acá lo tengo sin complementar. Y acá lo tengo con el complemento. Esto, compárenlo con la ley del consenso y van a ver que es exactamente esa. Solamente que en la ley de consenso que tienen ahí escrita, estos están sin complementar y este está complementado. Pero para el caso es lo mismo. Y acá, ¿qué tenemos? La ley del absorción. ¿No? Acá consenso, acá absorción. Tenemos AB más B, directamente nos queda B. Consenso, absorción. Bien, tenemos esto. Ahora acá está pasando algo, porque tengo B complemento más B. Entonces, ¿qué podemos poner? Directamente 1. Acá A complemento más 1, el 1, dominancia. Directamente queda 1. C por 1, C. Y acá es donde terminó. Bien. ¿Por qué sé que terminó? Y porque acá tengo A, B, C y no los puedo relacionar más entre ellos. En otra clase vamos a ver si hay alguna técnica, que la hay, para decir, bueno, acá terminaste. Pero por ahora tenemos que ver que ya no puedo hacer ninguna relación con eso. Si uno quisiera hacer la tabla de verdad de esto, me quedaría una cosa así. Después compárenla, fíjense que fui haciendo uno por uno, uno por uno, uno por uno, hasta que llegué a la expresión booleana. ¿Sí? Esto que está acá corresponde a toda esta expresión. Todo esto. ¿Sí? Y esto que está acá, este, corresponde al final. En teoría deberían quedarnos iguales. Fíjense, están exactamente iguales. O sea que lo hicimos bien. Acá tienen otro ejemplo para que después lo miren, cómo simplificar esto. Una explicación bien rápida que hicimos acá, ley de De Morgan. Tenemos una multiplicación, suma de los complementos. Acá que hicimos distributiva, nos queda esto que está acá. Bien, ahora, ¿qué tienen estos en común? Estos dos, ¿qué tienen en común? A complemento, lo saco. Nos queda esto. Ahora, todo lo demás igual. ¿Qué podemos hacer acá? B más 1, directamente 1 por dominancia. Nos queda acá. Acá, estos que tienen en común, B complemento, lo saco. Acá, ¿qué pasa? Dominancia de nuevo. Y acá, A complemento. A complemento. Dominancia nos queda directamente 1, o sea que el B, el C y el CA. Bien, siguiendo. ¿Qué puedo hacer acá? Entre estos dos, puedo aplicar consenso. Después miren bien la ley del consenso, se transforma en esto. Ahora tenemos este A y acá este A. Entonces, A complemento. A directamente nos queda 1. Y nos quedan estos dos. Este más 1, por dominancia me queda 1. Y después, este más el 1 que me quedó, directamente me va a quedar 1. Todo por dominancia. Y así se simplifica. Quiere decir que toda esa expresión directamente terminó siendo un 1.
Bien, ¿qué es un circuito combinatorio? Bien, en pocas palabras, es una red de interruptores que permiten el paso de corriente, según esté abierto o cerrado. Los interruptores los representamos con una letra, o le decimos literal, ¿sí? Y si se repite en el circuito esa letra, siempre va a estar en el mismo estado. Si, por ejemplo, en el circuito hay muchos interruptores que tienen la letra A, si A está abierto, todos los que tengan la letra A van a estar abiertos. ¿Está bien? Lo respetan. Bien. Si el interruptor está abierto, va a tomar el valor 0, es decir, no pasa la corriente. Y si está cerrado, va a tomar el valor 1. Bien. Son circuitos tipo on-off y a los interruptores se los llama switch. Acá tenemos un interruptor cerrado, ¿ven? Pasa la corriente. ¿Sí? Acá abre una compuerta, un interruptor, pasa la corriente. Y acá tenemos uno abierto, el interruptor está abierto. Bien, tenemos dos formas básicas de interconectar distintos interruptores, digamos, distintos circuitos. Primera forma es el circuito en serie, que es el que le llamamos circuito AND. Ven que tengo dos interruptores y cómo están conectados en serie. ¿Cómo es la forma simbólica? Y el AND ahora para nosotros va a ser el POR. ¿Sí? Fíjense que ¿por qué en serie? Porque para que pueda pasar la corriente desde la entrada hasta la salida, los dos tienen que estar cerrados. Si uno está abierto ya no pasa. ¿Está bien? La tabla de verdad es la que le corresponde al POR, ¿sí? De la álgebra de Boole. Y después tenemos el circuito en paralelo, que sería el circuito del tipo OR. La forma es esta, la simbología es con un más, y que tiene de particular, y que no necesito que estén los dos cerrados para que pase la corriente. Si se cierra el A y el B no, la corriente va a pasar igual. Si se cierra el B y el A no, lo mismo. Si están los dos cerrados, también va a pasar. La única forma de que no pasen es que estén los dos abiertos. ¿Sí? Es la tabla de verdad que le corresponde al más. Después mírenla. ¿Sí? Bien, vamos a ver un ejemplo. Tenemos que escribir la expresión lógica de este circuito. Y tabular. Cuando nos dicen tabular es encontrar la tabla de verdad. Bien, tenemos este circuito acá. Que tenemos varias cosas. Fíjense que lo que uno puede hacer para tratar de expresarla simbólicamente es agarrar y ver qué significa cada rama de esto. Si yo me quedo solo con esta rama de acá arriba, lo que tengo es un circuito en serie. ¿Sí? Un circuito en serie es un circuito AND. Y eso es un POR. Entonces lo que tenemos acá es A por B. Bien. Lo que tenemos acá abajo también es un circuito en serie. Tenemos B por C. Una aclaración, siempre se las representa abiertas las puertas. ¿Sí? Porque eso no, pero no quiere decir que estén abiertas. Después eso lo simbolizamos con el 0 y el 1. Bien. Esto es a complemento. Fíjense que lo interesante de esto es que cuando esta puerta esté abierta, esta sí o sí va a estar cerrada. Y cuando esta esté cerrada, esta sí o sí va a estar abierta. Bien, y acá me queda el complemento. Pero entre todos ellos, ¿cómo están? Bueno, entre todos ellos están en paralelo. Entonces va a ser esto más esto. ¿Sí? A por B, serie. A complemento, este que está acá. B por C, serie. Entre todos ellos con más, porque está en paralelo. ¿Sí? ¿Por qué me sirve esto? Porque ahora puedo confeccionar la tabla de verdad. Y la tabla de verdad es esta que está acá. ¿Sí? Eso viene de lo anterior. A, B, C, asigno todos los valores, tengo 3 letras, o sea, 8 filas. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y así voy alternando todos. Y acá empiezo a jugar con los valores. ¿Sí? Hasta que finalmente obtengo esto que está acá, que es cuál va a ser la salida. Por ejemplo, si tenemos 0, 0, 0, lo que nos están diciendo es, esta va a estar cerrada, lo voy a dibujar solo la primera, esta que está acá. ¿Sí? Sería, A está abierta, perdón, vengo acá, A está abierta. ¿Sí? B está abierta.
¿Está bien? Ahora, B de nuevo está abierta porque es 0. C está abierta porque es 0. Pero acá está el complemento de A. Entonces, si A está abierta, esta está cerrada. O sea que viene directo así. Viene de acá para acá. ¿Tiene forma de pasar la corriente desde acá hasta acá? Sí, puede pasar directo por acá. Entonces me debería devolver un 1. Efectivamente me devuelve un 1. Bueno, esa es la prueba que pueden hacer con todos. Este circuito es como el genérico. Ahora fíjense que yo esta expresión la puedo simplificar. Esta expresión es la anterior, ¿sí? Esta expresión que está acá es esta que está acá. ¿Sí? La puedo simplificar. A ver, ¿cómo? Con el álgebra de Boole que estábamos trabajando anteriormente. Acá hice conmutativa. Estos dos los di vuelta. Acá lo que aplicamos es ley de consenso. ¿Sí? Nos queda esto que está acá. Y ahora, ¿qué podemos aplicar? Entre estos dos, ¿sí? Lo que aplicamos es absorción. Y nos queda directamente esto. Entonces, uno dice, ¿por qué es útil esto? Bueno, porque el circuito anterior directamente se puede resumir en este circuito. Y para este circuito, ¿cuántos interruptores necesito? 2. En cambio, para el circuito anterior, necesitaba 5. Es decir, estoy ahorrando en interruptores. ¿Sí? Puedo lograr lo mismo con menos interruptores. Acá tenemos otro ejemplo que hay que escribir la expresión de este circuito. ¿Sí? Y lo que conviene acá cuando son tan complicados estos circuitos es trabajarlos en bloque. Miren. Lo voy a pensar en bloques de abajo, de arriba hacia abajo. Es como si lo que tengo acá es un bloque. ¿Esto qué es? Un circuito en serie. Acá lo tengo. En serie. ¿Sí? Ahora, esto de acá, ¿qué es? Acá tengo un paralelo. Y después un serie. Fíjense, el paralelo. ¿Sí? Tengo un paralelo. Acá tengo en serie. X por Y. X por Y. Paralelo. Acá. Serie. Serie con el paralelo. Por Z. En esta que está acá. Vengo así. Serie. Con el paralelo. Si lo verifican, X por este que está acá. Que sería Y más. Este está en serie. Y complemento por Z. Y este que está acá está en paralelo. Más. Y como todo este es un gran paralelo, digamos, lo que obtengo es esto. Pueden verificar, usando álgebra de Boole, que la forma simplificada de esto es directamente esta cosita que está acá. ¿Sí? O sea que con dos interruptores en paralelo, directamente comprimiríamos todo esto. Bien. Último. Compuertas lógicas. ¿Qué son las compuertas lógicas? Son un tipo de circuitos donde no va a haber interruptores y lo que va a haber son entradas que se van a llamar compuertas que lo que hacen es cambiarme el voltaje. ¿Sí? En forma de alto voltaje lo representamos con un 1 y de bajo voltaje con un 0. Tenemos tres compuertas básicas. Esta que está acá es la compuerta que llamamos AND. Fíjense, esto que está acá dibujado es la compuerta. Pueden entrar muchas. ¿Sí? Siempre está hecho con 2, pero pueden entrar la cantidad que quieran. ¿Qué es lo que hace esto? Entran X y entra Y y me lo transforma en X por Y. ¿Está bien? Esto es un tipo de compuerta y es la compuerta que se llama AND. ¿Está bien? Lo que hace es una operación booleana. Toma estas dos y me los multiplica. Acá tenemos la entrada, cada una de las entradas. ¿Sí? Y la salida, ¿qué va a ser? La multiplicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Si acá está entrando algo que, por ejemplo, tiene voltaje alto, ¿sí? O sea 1, y voltaje bajo, 0, la salida, dije 1, 0, ¿qué va a ser? Voltaje bajo, o sea 0. ¿Sí? Desde ahora, lo de voltaje alto, bajo, no lo digo más, desde ahora 1 y 0. ¿Sí? Si entra un 1 y un 0, la compuerta AND me devuelve un 0. Compuerta OR. La compuerta OR la dibujamos con este símbolo, ¿sí? Como más curvado acá.
y es la suma lógica. ¿Sí? La tabla de verdad, obviamente, estamos en álgebra de Boole, siempre va a ser lo mismo. Tenemos el más este que está acá. ¿Qué significa? Que si vos tenés algo que entra con voltaje 0 y 1, 0 y 1, esto te va a devolver 1. Entra con 0 y 1, me devuelve 1. Y acá tenemos una compuerta que es un área, que es el inversor, o lo que se llama compuerta NOT, que lo que hace es directamente me invierte el voltaje. Si esto entra con voltaje 1, me lo invierte y tengo voltaje 0. ¿Sí? Es la negación. Ejemplos. A ver, tenemos que determinar la función booleana de este circuito. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer es identificar compuertas. Bien, ¿qué compuerta tengo acá? No hace falta escribirlo esto. Acá tengo una compuerta AND. Acá, esta curvada, tengo una compuerta OR. Y acá tengo una compuerta NOT, un inversor. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace? A ver, esto entra XY y sale un X por Y. ¿Está bien? Y acá entra Z. ¿Sí? Para que ustedes lo vean, fíjense que XY, porque acá que tengo un AND, XY. ¿Está bien? Ahora después viene un OR. Lo que me dejó esto, ¿qué era? Esto me dejó XY. Ahora acá entra XY. Y además entra Z. XY más OR Z. ¿Está bien? Y sale. ¿Qué es lo que sale? Y sale XY más Z. ¿Y esto qué es lo que hace? Me lo invierte. Tengo un NOT. El NOT, ¿qué es? La negación. Esta es la expresión de este circuito de compuertas que tenemos acá. Bien, supongamos que ahora tenemos que armar el circuito de compuertas para esta función. Ahora me dan al revés, me dan la función y me piden que arme este circuito de compuertas. Bueno, a ver, ¿cómo sería? Vamos a tratar de hacerlo como lo tendríamos que hacer a mano. Acá tenemos el ejercicio. Y lo que nos decían es, trata de hacer esto. A ver, empecemos. Vamos a tener X, las entradas son X y Z, ¿correcto? Bien, ¿cómo van a estar conectados? A ver, empecemos por decir, para ahí voy a tener un inversor. ¿Está bien? Entonces vamos a dibujar el inversor. Y va a arrancar entrando a un inversor. Bien, ahora estoy haciendo esta parte. Voy a tener un OR que lo va a conectar con Z. Entonces dibujemos un OR. Es una cosa así. Entonces sale y entra acá. Y Z entra directamente en el OR. ¿Está bien? La prolijidad déjenla de lado en mis dibujos. Bien, ahora, ¿qué más tenemos? Todo esto que sale se me conecta en un AND con X. ¿Cuál era la compuerta AND? Esta que tenemos acá. Se me conecta acá. Y se me conecta con el X. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora, hasta acá, ¿qué tengo? Toda esta expresión. ¿Y cómo se me conecta con este Y? Con una compuerta OR. Bueno, hacemos una compuerta OR. Entra este. ¿Y quién más entra? El I. ¿Tengo que hacer otra I? No, porque I ya la tengo. Entonces saco un cable, tiro un cable desde el I y lo hago llegar ahí. Y acá tengo la salida. La salida de esto es f de x y z. O, si quieren poner esto, ponen esto. Este sería el gráfico del circuito. La siguiente pregunta que me hacen es, ¿cuál es la salida para esto? Bueno, una opción es hacer la tabla de verdad de todo esto que tenemos acá. ¿Sí? Que no estaría para nada mal. Hacemos la tabla de verdad y ya está. Pero como me están diciendo directamente que es el 0, 1, 0, lo que hago es, ¿qué me están preguntando? ¿Cuánto te va a dar la función booleana si le pones 0, 1, 1?
Bueno, tendríamos 0, voy a reemplazar acá, 0. Acá vendría lo que vale i, 1, pero es el complemento, o sea, 0 más z, que vale 1. Y después más i, que vale 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 0 más 1, 1. Entonces nos queda 0 por 1. 0 por 1 más 1. 0 por 1, en el álgebra de Boole, 0 más 1. Y esto nos termina dando 1. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si esto entra con 0, voltaje bajo, 1, 1, lo que me va a devolver esto es un 1, un voltaje alto. Hay una forma de comprobarlo esto con un programita que está bueno, a mi criterio, que se llama Logisim, que lo tenemos acá y se baja perfectamente, es un ejecutable, lo pueden bajar y para comprobar estas cosas. Esto es lo que acabamos de hacer, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos acá? Bueno, acá tenemos un interruptor, no, interruptor no, perdón, una salida de voltaje. Entonces lo vamos a orientar hacia el sur. ¿Por qué? Porque yo voy a tirar cables, miren. Voy a poner 3, necesito X y Z. Entonces pongo 3. No les voy a poner la letra para no perder tiempo, X y Z. Y tiro un cableado. ¿Sí? Directamente, al tirar este cableado, después todas las compuertas las voy a conectar directamente a estos cables. Bueno, voy a hacer el mismo gráfico que hicimos antes, pero con las compuertas que tenemos acá. Teníamos una compuerta que era una negación. Después íbamos a tener, fíjense en el dibujo de antes, tenemos un OR, teníamos también un AND y todo terminaba con un OR. ¿Sí? ¿Y cómo se conectaba? A ver, en el Logisim el complemento se pone con el apóstrofo. A ver, la I iba conectada primero al inversor. Entonces tiro un cable hasta la I. Y después a la salida iba con un OR ahí. Y este OR también estaba hacia la Z. ¿Sí? Por ahora hice este paréntesis. De acá sale algo que se va a conectar con un AND. Acá tenemos el AND. Y el AND también está con el X. El X era este. ¿Sí? Bien. Y ahora, todo esto se conectaba con un OR acá. Y este OR también estaba con el I. Lo tiramos hasta el I. Y esto me va a devolver una salida. ¿Está bien? La salida la representamos con este circulito que está acá. Y ahora le damos a ejecutar con este dedito. Cuando le doy a ejecutar, yo puedo ver cómo funciona esto. Por ejemplo, si acá tengo un 1, acá sale un 1. Y fíjense que hasta me va mostrando cómo estaría pasando la corriente por las compuertas. La pregunta que a mí me hacían en el ejercicio era cuál sería la salida para 0, 1, 1. Bueno, para 0, 1, 1. Y la salida que sería 1, que es a lo que habíamos llegado. ¿Está bien? Podemos armar estos circuitos de compuerta con este programita. Bien, este es el ejercicio que hicimos recién. Acá tienen el circuito dibujado. ¿Está bien? Y con el caso en el que estábamos diciendo. Antes yo lo que hice fue tirar los cables para abajo para conectar como quieran. Acá los tiré para el costado. Es exactamente igual. Está dibujado con el mismo programa. ¿Sí? Una cosa que les recomiendo hacer es, fíjense que este ejercicio que habíamos hecho antes, esto, es equivalente a agarrar y decir, bueno, voy a aplicar leyes de De Morgan, entonces nos quedaría xy por el complemento de z, causa de Morgan. Y esto, si vuelvo a usar De Morgan, me quedaría x, el complemento, más el complemento de y por z. Bueno, estas dos expresiones son equivalentes. Un lindo ejercicio para que hagan, para ver, es dibujar los dos circuitos de compuerta. Este ya lo tienen dibujado acá. Bueno, dibujar este, y si es posible, pueden hacerlo en el Logisim o no, no es algo que se les va a pedir para la materia,
y ver que las salidas son exactamente las mismas. Empezar a jugar con los ceros y unos y con las tablas de verdad y ver que les van a dar las mismas salidas. Bueno, este es el que hicimos recién y para terminar, porque esto ya es re largo, hay otras dos compuertas lógicas que no las vamos a usar tanto en esta materia, pero que se llaman. Esto que está acá es el circuito NAND. ¿Cómo se hace el NAND? Es al AND le conectamos un inversor. O sea, lo que nos dio el AND lo invertimos. Esto que está acá se representa de esta manera, como que se comprime esto y se le hace un circulito. Este circulito es el NAND. No sé si les recuerda que el NAND era lo que nosotros poníamos en lógica como X, NAND, Y. Y este que está acá es el circuito NOR. El circuito NOR es el OR, me lo invierte. Este circulito es la compresión, ¿sí? Y era lo que nosotros representábamos como un X, NOR, Y. Son dos circuitos más que lo que hacen es invertirme. ¿Estos circuitos son imprescindibles? No, porque son en realidad conexión de circuitos anteriores. Entonces, ¿para qué serviría el álgebra de Boole en toda esta parte? Y si yo con álgebra de Boole sé simplificar un circuito de compuertas, puedo agarrar y utilizar muchas menos compuertas y quizá ahorrar plata en la compra de compuertas. Bien, con esto terminamos la clase de hoy, que fue súper extensa, y después vamos a seguir otras dos clases más con otras cosas de álgebra de Boole.